En 1994, el presidente Howard W. Hunter invitó a todos los miembros de la Iglesia a establecer el templo como el símbolo supremo de nuestra condición de miembros. Poco después de ese mismo año, se terminó de construir el templo de Bountiful, Utah, al igual que muchos estábamos ansiosos de llevar a nuestra joven familia al programa de Puertas Abiertas. Trabajamos diligentemente a fin de preparar a nuestros hijos para entrar en el templo, orando con fervor para que tuvieran una experiencia espiritual y que el templo se convirtiera en el centro de sus vidas. Al caminar con reverencia por el templo, admiraba su magnífica arquitectura, los elegantes acabados, la luz que se filtraba por ventanas altísimas y muchos cuadros inspiradores. Cada aspecto de ese sagrado edificio era verdaderamente exquisito. Al entrar en el cuarto celestial, de repente me di cuenta de que nuestro hijo menor, Ben, de 6 años, estaba agarrado de mi pierna. Parecía ansioso y puede que hasta algo preocupado. «¿Qué sucede, hijo?», le susurré. «Papá», me respondió, «¿qué está pasando aquí? Nunca me había sentido así». Reconociendo que tal vez aquella fuera la primera experiencia y la primera vez para nuestro hijo menor en el que había sentido la influencia del Espíritu Santo con tanto poder, me arrodillé a su lado y mientras los demás visitantes pasaban de largo, dedicamos varios minutos, uno al lado del otro, a aprender juntos acerca del Espíritu Santo. Me maravilló la facilidad con la que analizamos los sagrados sentimientos de Ben. Mientras conversábamos, se hizo evidente que lo que Ben le resultaba más inspirador no era tanto lo que veía como lo que sentía. No era la belleza física que nos rodeaba, sino la voz apacible del Espíritu de Dios dentro de su corazón. Compartí con él que yo había aprendido de mis propias experiencias, incluso el que su asombro infantil reavivara en mí un profundo agradecimiento hacia Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad y tal como el Padre y Jesucristo conocen nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, el Espíritu Santo nos ama y desea que seamos felices. Dado que Él conoce los retos que enfrentamos, puede guiarnos y enseñarnos todas las cosas que debemos hacer para regresar al Padre y vivir nuevamente con Él. A diferencia de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, quienes poseen cuerpos glorificados y perfectos de carne y huesos, el Espíritu Santo es un personaje de espíritu que se comunica con nuestro espíritu a través de sentimientos e impresiones. Como un ser de espíritu, tiene la responsabilidad única de ser un agente por medio del cual se recibe revelación personal. En las Escrituras suele aludirse al Espíritu Santo como el Espíritu del Señor, el Santo Espíritu de la promesa o simplemente el Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en perfecta armonía con nuestro Padre Celestial y Jesucristo y cumple muchas funciones importantes y responsabilidades definidas. El propósito principal del Espíritu Santo es dar testimonio del Padre y del Hijo, de Jesucristo, y enseñarnos la verdad de todas las cosas. Un testimonio firme del Espíritu Santo transmite muchísima más certeza que un testimonio de otra índole. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó que el Espíritu de Dios, hablándole al Espíritu del hombre, tiene el poder de impartir la verdad con mayor efecto y entendimiento que el que se puede aplicar cuando la verdad es impartida por medio del contacto personal, aún con seres celestiales. Al Espíritu Santo también se lo conoce como el Consolador. En momentos de tribulación o desesperación, o simplemente cuando necesitamos saber que Dios está cerca, el Espíritu Santo puede elevarnos el ánimo, brindarnos esperanza y enseñarnos las cosas apacibles del reino, y permitiéndonos así sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hace unos 4 años, en una cena que congregó a toda nuestra familia, mi padre se puso a jugar con muchos de sus nietos. De repente, y sin previo aviso, sufrió un colapso y falleció. Ese suceso inesperado pudo haber sido devastador, en especial para sus nietos, provocando preguntas que hubieran sido difíciles de responder. Sin embargo, al reunir a los niños a nuestro alrededor y tras orar y leer las palabras de los profetas del Libro de Mormón acerca del propósito de la vida, el Espíritu Santo consoló a cada uno de nosotros en forma personal, de maneras que resultan difíciles de explicar. Las respuestas que buscamos llegaron claramente a nuestro corazón, y aquel día sentimos una paz que sobrepasó nuestro entendimiento por medio del testimonio del Espíritu Santo, el cual fue cierto, innegable y verdadero. El Espíritu Santo es un maestro y un revelador.
Cuando estudiamos y meditamos las verdades del Evangelio y oramos al respecto, el Espíritu Santo ilumina la mente y vivifica el entendimiento. Él hace que las verdades queden escritas de manera indeleble en nuestra alma y surta un poderoso cambio en nuestro corazón al compartir estas verdades con nuestras familias, con otros miembros de la Iglesia y con nuestros amigos y vecinos, pues el Espíritu Santo también es su maestro, ya que lleva el mensaje del Evangelio al corazón de los hijos de los hombres. El Espíritu Santo nos inspira a prestar servicio a nuestro prójimo. Personalmente, los ejemplos más vívidos de dar oído a las impresiones del Espíritu Santo al servir a los demás proceden de la vida y el ministerio del presidente Thomas S. Monson, quien ha dicho: en lo referente al cumplimiento de nuestras responsabilidades, he aprendido que cuando damos oído a una impresión del Espíritu y la obedecemos sin demora, nuestro Padre Celestial guiará nuestros pasos y bendecirá nuestra vida, así como la vida de otras personas. No conozco una experiencia más dulce ni un sentimiento más preciado que el de hacer caso a una impresión solo para descubrir que el Señor ha contestado la oración de otra persona por mi intermedio. Comparto otra tierna experiencia. Mientras el presidente Monson servía como obispo, supo que una miembro de su barrio, Mary Watson, estaba internada en un hospital. Al ir a visitarla, se enteró de que ella se hallaba en una habitación grande acompañada con otros pacientes. Al acercarse a la hermana Watson, se percató de que la paciente de la cama de al lado se cubría la cabeza. Cuando el presidente Monson concluyó la visita a la hermana Watson y le hubo dado una bendición del sacerdocio, le estrelló la mano, se despidió y se preparó para salir. Entonces sucedió algo sencillo pero asombroso. Citó a continuación el propio recuerdo del presidente Monson en esa experiencia. Él dijo: no pude retirarme de su lado. Fue como si una mano invisible reposara sobre mi hombro y sentí dentro de mi alma que estaba escuchando estas palabras: ve a la cama de al lado, en la que la pequeña anciana se cubrió el rostro cuando llegaste. Y así lo hice. Me acerqué a la cama de la otra paciente. Con gentileza le di una palmadita en el hombro y con cuidado descorrí la sábana que le cubría la cara. ¡Qué sorpresa! Ella también era miembro de mi barrio. No sabía que estuviera en el hospital. Se llamaba Kathleen McKee. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, exclamó con lágrimas: «Ah, obispo, cuando entró por esa puerta pensé que había venido a verme y bendecirme como respuesta a mis oraciones. Me sentí gozosa al pensar que sabía que estaba aquí, pero cuando se detuvo ante la otra cama, me estremecí y me di cuenta de que no había venido a verme». El presidente Monson continúa: le respondí: «No se preocupe, hermana McKee. Lo importante es que nuestro Padre Celestial lo sabía y que usted había orado en silencio por una bendición del sacerdocio. Él fue quien me inspiró a interrumpir su descanso». Todos tenemos experiencias con el Espíritu Santo, aun cuando puede que no siempre las reconozcamos. Cuando pensamientos inspirados llegan a nuestra mente, sabemos que son verdaderos por las impresiones espirituales que tocan nuestro corazón. El presidente Boyd K. Packer enseñó: el Espíritu Santo se comunica con una voz que se siente más de lo que se oye. Aunque decimos que escuchamos los susurros del Espíritu, por lo general recibimos una inspiración espiritual diciendo: tuve una impresión. Es por medio de estos sagrados sentimientos del Espíritu Santo que llegamos a saber lo que Dios desea que hagamos, pues esto, como se declara en las Escrituras, es el espíritu de revelación. Al enseñar a nuestro hijo Ben, de 6 años, me pareció importante distinguir entre lo que él estaba sintiendo, que era la influencia del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo, el cual recibiría después de su bautismo. Antes del bautismo, todos aquellos que buscan la verdad de manera honrada y sincera pueden sentir la influencia del Espíritu Santo de cuando en cuando. Sin embargo, la oportunidad de recibir la compañía constante del Espíritu Santo y la plenitud de las bendiciones asociadas a ello solo están disponibles para los miembros dignos y bautizados que reciben el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos por parte de aquellos que poseen la autoridad del sacerdocio. Mediante el don del Espíritu Santo recibimos una capacidad y dones espirituales adicionales mayores, revelación y protección, guía y direcciones firmes, y las bendiciones prometidas de la santificación y la exaltación en el reino celestial. Todas estas bendiciones se reciben como resultado de nuestro deseo personal de recibirlas, y vienen cuando nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios y procuramos su guía constante. Al reflexionar
En mi experiencia con Ben en el templo de Bountiful, tengo muchos sentimientos e impresiones dulces. Un recuerdo claro es aquel que mientras yo me hallaba absorto en la grandeza de lo que veía, un pequeño que estaba a mi lado estaba reconociendo los poderosos sentimientos de su corazón. Mediante un gentil recordatorio se me invitó no solo a detenerme y arrodillarme, sino a dar oído al llamado del Señor de llegar a ser como un niño pequeño, humilde, manso y presto para escuchar la voz quieta y apacible de su espíritu. Testifico de la realidad viviente y de la misión divina del Espíritu Santo, y de que mediante el poder del Espíritu Santo podemos saber la verdad de todas las cosas. Testifico que el don del Espíritu Santo es el don preciado e inefable de nuestro Padre Celestial para todos los que actúan y acuden a su Hijo Jesucristo, se bautizan en su nombre y reciben el don del Espíritu Santo por la confirmación. De estas verdades doy testimonio personal en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.